Bien, empezamos con nuestro primer tema del curso de matemáticas, que es aritmética. Bueno, nuestra agenda es la siguiente. Primero, vamos a profundizar un poco en lo que es la precedencia de signos, es decir, cuál es el orden para hacer las operaciones matemáticas. Luego vamos a continuar con la descomposición por factores primos. Esta operación es muy importante porque la descomposición nos permite representar los números de otra forma, de una forma diferente, y eso nos ayuda en muchas ocasiones a simplificar las operaciones que nos toque hacer. Luego vamos a hablar un poco de qué es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, dos cantidades importantes en lo que es el análisis matemático de ecuaciones y en modelación matemática. Luego vamos a entrar a hablar un poco de fraccionarios, qué es lo que significan, cómo se representan, cómo generar un fraccionario y bueno, en fin, todo lo relacionado con ello. Por consiguiente, vamos a hablar un poco de qué son las razones entre dos números, los decimales y los porcentajes. Y nos vamos a dar cuenta que técnicamente las tres cantidades tienen alguna relación, las tres definiciones. Por consiguiente, se va a hablar un poco de proporcionalidad y relaciones, que en síntesis básicamente es relacionar dos cantidades y generalmente se van a presentar dos proporcionalidades, una directa y una inversa. Por consiguiente vamos a hablar de la regla de 3, la regla de 3 simple y la regla de 3 compuesta. Y vamos a ver cómo estas reglas se aplican a las proporcionalidades y también vamos a ver cómo se genera una regla de 3 compuesta, es decir, cuando se manejan más de dos variables. Por último, se hablarán de las tres operaciones fundamentales de los números enteros y naturales, que es la potenciación, la radicación y la logaritmación, ¿correcto? Bueno, entonces empecemos. La precedencia de signos básicamente lo que hace es darnos un orden de prioridad que se debe tener en cuenta a la hora de hacer operaciones matemáticas. El orden de prioridad es el siguiente. Lo primero que uno hace cuando tiene una ecuación, por decirlo así, es primero operar los términos que están encerrados por paréntesis, y el orden en el que se hacen es de adentro hacia afuera. ¿A qué se refiere esto? Supongamos, yo tengo 3, supongamos yo tengo esta ecuación. Lo que me está diciendo el primer orden de prioridad es que lo primero que yo hago en una ecuación matemática es resolver lo que está dentro de los paréntesis, es decir, esto. Por consiguiente, voy a resolver lo que me dio aquí, lo que me dio aquí con esto, y con eso ya obtengo toda mi ecuación resuelta, ¿ok? Eso es lo que básicamente se hace. Por consiguiente, el segundo orden de prioridad es operar los términos con exponentes. ¿Qué significa eso? Si supongamos yo tengo 2 por 5 más 3 al cuadrado, lo primero que yo debo hacer es operar este término. ¿Por qué? Porque tiene un exponente. Y con eso yo ya sabré con qué número estoy trabajando y adicionalmente lo voy a simplificar. En este caso 3 al cuadrado es 9. Y ya lo podríamos simplificar con los demás términos que tengo en mi ecuación, ¿vale? Eso es lo que significa. Bueno, luego de operar los términos que tienen exponentes, se va a continuar a operar la multiplicación y la división. Y por consiguiente se va a hacer la suma y la resta. Pero bueno, digamos yo tengo en una ecuación multiplicación y división. ¿A quién le doy prioridad? Pues como lo dice acá, se hacen en este orden. ¿Qué quiere decir? Primero se hace la multiplicación y después se hace la división. En ese exacto orden es que se hacen, ¿vale? Y lo mismo ocurre con la suma y la resta. Primero se van a realizar las sumas y luego se harán las restas. Bien, aplicando un poco las normas que acabamos de mencionar, entonces tenemos estos ejemplos. Tenemos esta ecuación que nos presentan acá y nos dicen calcule su resultado. Como vemos, esta primera ecuación no tiene ningún paréntesis que la esté resaltando, ningún exponente, por lo cual solo tenemos operaciones simples, suma, resta, multiplicación y división. Entonces, por el orden que nosotros definimos anteriormente, se sabe que lo primero que se va a hacer va a ser multiplicación y división. En este caso, entonces, 2 por 2 da 4 y 12 dividido 3 da 4. Ya teniendo estos valores, agregamos el menos 1 que nos quedó acá solo. Y operamos normalmente.
4 más 4 menos 1. Y como lo habíamos dicho antes, primero se hace la suma. ¿Ok? Ahora, supongamos yo tengo, no sé, 2 por 3 dividido 4. ¿Qué es lo que se debería hacer primero en este caso? Pues la multiplicación. Es decir, primero voy a hacer esto. Esto me daría 6 y lo dividiría en 4. Y bueno, y ya me daría el resultado que tenga que dar, ¿vale? Listo. Ahora vamos a analizar el segundo ejercicio. Como vemos, aquí tenemos no solo operaciones básicas, sino que también se están inmiscuyendo paréntesis. Entonces, el orden de prioridad para las operaciones es lo siguiente. Primero, vamos a hacer este paréntesis. Como ya lo vemos, está acá, es este de aquí. ¿Ok? Listo. Luego se hacen las multiplicaciones y las divisiones. Primero la multiplicación, 25 por 3, y luego la división, 7 dividido entre 12. Luego de eso, entonces ya tenemos una ecuación mucho más sencilla. Lo que se hace por consiguiente es hacer lo que falte. En este caso, faltó mencionar algo. Como esta división no es exacta, para que la podamos ver de una forma mucho más fácil, yo la expresé como un fraccionario. De esta forma. 7 rayita 12. ¿Vale? Listo. Entonces, continuando, nos queda una sola multiplicación. 2 por 2, 4. Listo. Ya tenemos ese término. Y nos quedan los demás factores. Entonces, como aquí en esta división todavía no podemos hacer nada, continuamos con la siguiente operación, que es 75 más 4 y nos da 79, ¿vale? Listo. Que es una ecuación mucho más sencilla. Y ahora lo que hacemos es operar. La operación más fácil, ¿cuál es? Primero, al 79 sumarle el 4. Con eso nos va a quedar un número entero. ¿Ok? Y nos queda 83. Y a ese 83 tenemos que operarlo con menos 7 doceavos. Cuando nosotros tenemos un número entero, lo que hacemos para igualarlo de forma fraccionaria, lo que se hace es dividirlo entre el número 1. ¿Por qué? Porque 83 dividido entre 1 me va a dar 83 siempre. Por lo cual, este procedimiento acá es válido. ¿Ok? Y lo siguiente que se hace es operar como se hace en fraccionarios comúnmente, que es con la regla de la carita feliz. ¿Qué es la regla de la carita feliz? Es esto. Multiplico este número con este, luego este con este y luego este con este. 83 multiplicado 12 me da 996. Y le resto, este menos es el mismo que va acá, 7 por 1, que es igual a 7. Y la multiplicación de 12 por 1 se halla acá. Listo. Luego se opera normalmente, 996 menos 7 da 989 dividido 12. ¿Ok? Listo. El siguiente tema son los criterios de división. Los criterios de división se tienen en cuenta por la sencilla razón de que es importante saber cuándo un número es divisible por otro para que podamos hacer la descomposición por factores primos, ¿vale? Entonces, los criterios de división se hacen exclusivamente para los números impares. ¿Por qué? Porque los números impares, para los números impares no, los números primos. Se hace para los números primos porque estos números son los que nosotros vamos a utilizar en la descomposición de factores primos, como lo dice el nombre. Bien, entonces, el criterio para dividir entre 2 es muy simple. Lo que se hace es analizar el número que tenemos, digamos 1040. Si yo quiero saber si ese número es divisible por 2, lo que tengo que mirar es la última cifra. Tengo que mirar que esa cifra sea par. En este caso, el 0 se va a tomar como un número par. Es decir, que el 1040 sí es divisible por 2. ¿Ok? Bien. Ahora se va a tomar el criterio del número 3. Para el criterio del número 3, lo que se hace es lo siguiente. Sumar todas las cifras del número que yo estoy analizando, y si esa suma me da como resultado que es un múltiplo de 3 o el mismo 3, ese número va a ser divisible por 3. Un ejemplo. Tengo el 1236. Quiero saber si es divisible por 3. Lo que hago es sumar todos sus dígitos. Es decir, 1 más 2 más 3 más 6. ¿Esto qué me da? 6 más 3 más 2 y más 1 me da 12. Y 12 es múltiplo de 3, por lo cual 1236 es divisible entre 3. Vamos a ver si eso es cierto. Hagamos la división básica. Entonces, 3 por 4, 12, está 3, 1, 0,
6, 2. Efectivamente, 1236 es divisible entre 13 y es entero como lo vemos acá. ¿Ok? Listo. Ahora, el criterio para el número 5. El criterio del número 5 es muy sencillo. Únicamente debemos analizar la última cifra del número que estoy analizando, es decir, de la cifra decimal. Y a partir de ello analizar si es 0 o 5. En ese caso, si tenemos que la cifra decimal es 0 o 5, el número será divisible por 5. Ejemplo, 1500. Como su cifra decimal es 0, es divisible por 5. 1325. Como su cifra decimal es 5, entonces es divisible por 5. Listo. Hasta ahí todo bien. Ahora los conceptos más difíciles de manejar van a ser para el 7 y para el 11. ¿Por qué? Porque para ellos no es tan sencillo analizar si un número es divisible por ellos o no. Entonces vamos a leer qué es lo que nos dice. Para el número 7, cuando la diferencia entre el número, quitándole la cifra de las unidades, y el doble de las cifras de las unidades da como resultado 0 o múltiplo de 7, es divisible por 7. ¿Esto qué implica? Ahorita ya vamos a ver un ejemplo de cómo podemos manejar este criterio, ¿vale? Por ahora quedémonos con la definición, ¿vale? Y más adelante la analizaremos. Con el 11 va a ser algo muy parecido. Se suman las cifras que ocupan lugares pares y luego se suman las cifras en lugares impares. Si la diferencia entre estas dos sumas es 0 o múltiplo de 11, el número es divisible por 11. Bien, entonces sin más preámbulos vamos a aplicar el criterio para la división por 7. Entonces, nos preguntan, ¿8274 es divisible por 7? Bien, el criterio nos dice que es, separe la última cifra del número, ¿correcto? Y luego, a este número que nos quedó 827, réstele el doble de la cifra decimal que usted quitó. De la cifra decimal. Esto es lo que hicimos acá. Multiplicamos 4 por 2, nos da igual a 8. Restándole nos da 819. Pero resulta que nosotros tampoco sabemos si 819 es divisible por 7. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Repetimos el procedimiento. Retiramos la cifra decimal, la última cifra del número, y los dejamos por aparte. Y hacemos el siguiente procedimiento. A la cifra que retiramos se le multiplica por 2. Eso que nos da 81 menos 18. Y esa resta nos da como resultado 63. Y recordemos que 7 por 9 da igual a 63. Es decir, que 63 es múltiplo de 7. ¿Eso qué implica? Que 8274 sí es divisible por 7. ¿Listo? ¿Ya lo ven? El criterio, hablándolo literalmente, es un poco complicado de verlo. Pero cuando lo aplicamos es muy sencillo. Bien. Ahora vamos con este número. Nos preguntan si el número 646.382 es divisible por 11. Entonces vamos a aplicar el criterio. Las posiciones de este número son, de izquierda a derecha está la posición 1, la posición 2, 3, 4, 5 y 6, ¿correcto? Ahora, vamos a sumar las posiciones pares. Las posiciones pares, ¿cuál es? La 2, que corresponde al dígito 4, la posición 4, que corresponde al dígito 3, y la posición 6, que corresponde al dígito 2. Esa suma da igual a 9. Ahora, hacemos la suma de los dígitos impares. El dígito impar, el primer dígito impar es 1, que es 6. Para el tercero es 6. Y para el quinto es 8. Esa suma nos da igual a 20. Y luego restamos estas dos sumas. 20 menos 9 da 11. No importa el orden en que lo hagamos. 9 menos 20 va a dar menos 11. ¿Sí? Pero el signo no es lo importante como tal es la cantidad, ¿vale? Pero nosotros pues lo hicimos comúnmente como se hace en los números reales, que es 20 menos 9 y nos dio 11, ¿vale? Listo. Entonces, nos dio 11. Y el 11 recordemos que, bueno, como ya lo decía el criterio, puede dar 11 o múltiplos de 11. ¿Esto qué implica? Que el número 646.382 es divisible por 11. ¿Listo? Bueno. Continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema es descomposición por factores primos. Un número primo se define como aquel número que es divisible únicamente por un y por el mismo.
Entre estos números se hallan el 1, el 2, el 3, el 7, en fin. Y todos esos números tienen en común la misma característica. Tanto el 31 como el 13 como el 17. Todos esos números son divisibles únicamente por 1 y por sí mismos, por ninguno más. Bien, vamos a hacer una descomposición por factores primos de la siguiente manera. Entonces, cuando se descompone por factores primos, empezando, nunca se va a descomponer por el 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque 12 dividido entre 1 da 12. Eso no nos sirve. Nos haría una división infinita y nunca llegaríamos a un resultado concreto que en realidad nos ayudara a calcular algo, ¿correcto? Entonces, el 1 se descarta por completo para la descomposición por factores primos. Entonces, luego se comienza por el número 2. Entonces, 12 dividido entre 2 nos da 6. Si este 6 todavía es divisible por 2, se continúa con el 2. Entonces 6 dividido entre 2 nos da 3. Y 3 dividido entre 3 nos da 1. ¿Listo? ¿Esto qué implica? Tenemos dos veces el número 2. Por normas de la exponenciación, esto es 2 a la 2. Y tenemos el 3. ¿Esto que nos está diciendo? Que el número 12 se puede escribir, se puede escribir como 2 a la 2 por 3. ¿Listo? Vámonos con un número mucho más complejo, el 360. Descomponiéndolo por factores primos, esto nos da 360. ¿Tiene mitad? Por supuesto que la tiene. ¿Por qué? Porque el último dígito es par, ¿vale? Entonces, 360 dividido entre 2 nos da 180. 180 dividido entre 2, 90. 90 entre 2, 45. Y aquí nos toca mirar. 45 es divisible entre 3. Si aplicamos los criterios de división, 5 más 4 nos da 9. Y 9 es un múltiplo de 3, por lo cual sí es divisible por 3. Lo dividimos por 3, listo, nos da 15. 15 dividido entre 3 nos da 5. Y 5 dividido entre 5 pues nos da 1. Y acabamos. ¿Qué implica esto? Que 360 se puede escribir como la multiplicación de 2 a la 3, porque hay 3 veces 2. Y por 3 a la 2. ¿Por qué 3 a la 2? Porque hay 2 veces el número 13. Y por 5, ¿correcto? Esa sería la forma de escribir este número. Bien. Ahora vamos al máximo común divisor y mínimo común múltiplo. El máximo común divisor se define como el mayor número que divide dos o más números. Esto, para calcularlo, se hace mediante la descomposición por factores primos. En el ejemplo podemos ver dos números que vamos a comparar, el 42 y el 56. Dividiéndolos por factores primos tenemos lo siguiente. 42 tiene mitad, 56 también, por lo cual podemos sacar perfectamente su mitad. Mitad de 42, 21. Mitad de 56, 28. Luego, si miramos estos números, tenemos que mirar qué número nos permite factorizar el 21 y el 28. El único número primo que nos permite hacer eso es el 7. Luego, hacemos la operación correspondiente. 21 dividido entre 7, 13. 28 dividido entre 4, 28 dividido entre 7 nos da 4. Y como vemos, estas ya son dos números que son irreducibles. Ya no hay ningún número en común que sea primo y que nos permita dividirlo, por lo cual la operación termina ahí. Luego, el máximo común divisor entre 42 y 56 va a ser la multiplicación de todos los números que nos den en esta columna. En este caso solo queda 2 y 7. Es decir, que el máximo común divisor de estos dos números es 14. ¿Y cómo es la notación de esto? Pues bueno, se escribe MCD, que son las iniciales de máximo común divisor. Entre paréntesis se escriben los números que estuvimos comparando y finalmente se escribe el número máximo común divisor, que en este caso es 14. Haciéndolo para tres números tenemos esto. Vamos a descomponerlo por factores primos. 72 dividido entre 2, 36. 108 dividido entre 2, 54. Y mitad de 60, 30. Como vemos, estos números también son pares, se pueden sacarle la mitad. Mitad de 36, 18, de 54, 27, de 30, 15. Como vemos esta última línea, todos estos tres números son múltiplos de 3. Por lo cual vamos a factorizarlos por 13. Tercera de 18, 6. Tercera de 27, 9. Tercera de 15, 5. Y finalmente nos queda esta fila, que es una fila irreducible. Por lo cual podemos concluir que el máximo común divisor entre estos tres números es la multiplicación de 2 por 3, que eso es igual a 12. Y lo expresamos en la notación correspondiente, que es esta de acá. Bien.
Listo. Ahora vamos a mirar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo se define como el múltiplo más pequeño que es común a los números que estamos comparando. Si eso lo miráramos de una forma tabular, digámoslo así, tendríamos que hacer la tabla, en caso de este ejemplo, la tabla del 54 y la tabla del 90. ¿Eso qué implica? Tendríamos que mirar 54 por 1, 54. 54 por 2, 108. 54 por 3, 162. Y así hasta que encontráramos un número que fuera coincidente con los múltiplos del 90, es decir, 90 por 1, 90. 90 por 2, 180. Por 3, 270. Y así. Hasta que finalmente encontráramos un número, en este caso ya está calculado, 270, que fuera común a ellos dos y que fuera el primero, obviamente. Pero bueno, acá se va a hacer de una forma mucho más directa, mucho más sencilla, pues porque hacerlo de la forma tabular no es muy sencillo. Primero porque tenemos que sabernos las tablas de todos los números que se van a comparar. Y segundo porque es una forma impráctica, poco matemática y en realidad no nos dice nada. Bien, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Se va a hacer mediante descomposición por números primos. Entonces, mitad de 54, 27. Mitad de 90, 45. Estos números son múltiplos de 3, se descomponen por 3. Tercera de 27, 9. Tercera de 45, 15. Luego, 9 y 15 también son múltiplos de 3. Tercera de 9, 3. Tercera de 15, 5. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que acá llegamos a este punto que ya era irreducible y ya no se podía seguir? Pues bien, aquí no se hace eso. Aquí el truco del mínimo común múltiplo es llegar a una línea en donde todos los números sean 1. ¿Y cómo se va a hacer eso? Pues bien, lo que se va a hacer es coger cada número y irlos descomponiendo hasta que lleguemos a esa fila. Entonces, tercera de 3, 1. 5 no tiene tercera, así que se deja igual a como estaba, así. Listo. Y luego se saca quinta de 5, 1. Y quinta de 1, pues 1. Y llegamos finalmente a la fila. Por consiguiente, el mínimo común múltiplo entre 54 y 90 más es la multiplicación de todos estos números que se quedaron acá. ¿Ok? Esa es la forma de hacerlo. Y la notación es la siguiente. Se escriben las iniciales de mínimo común múltiplo y entre paréntesis los números que fueron comparados. Y eso es igual a el número. ¿Listo? Siguiente. Vamos a seguir con estos tres números que manejamos acá. Se van a seguir manejando acá. ¿Ok? Entonces descomponemos, hacemos el mismo procedimiento y llegamos a esta parte. ¿Se acuerdan? Llegamos acá. Pues bien, vamos a hacer lo que se había comentado. Vamos a seguir reduciendo los números hasta que lleguemos a una fila de unos. Entonces, tanto el 6 como el 9 son divisibles por 3. Entonces vamos a sacar tercera. Tercera de 6, 2. Tercera de 9, 3. Y 5 no tiene tercera. Así que se le deja igual a como estaba antes. Listo. Ahora vamos a reducir el 3. Tercera de 3, 1. Tercera de 2 no hay. Entonces se deja el mismo 2, lo mismo que con el 5. Se saca segunda. Segunda de 2, 1. Segunda de 1 es 1. Y 5 no tiene segunda o mitad. Por lo tanto, se deja el mismo 5. Y finalmente se reduce el 5. Quinta de 5, 1. Quinta de 1, 1. Y lo mismo acá. Y listo. Entonces, ¿qué se hace? Multiplicamos todos estos números y esa multiplicación nos va a dar el mínimo común múltiplo entre 72, 108 y 60. Fíjense que el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo no son iguales en ninguno de los dos casos. Y no hay ningún parámetro que nos haga decir cuándo el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo van a ser iguales. En general, estos dos números van a ser diferentes. Así que si se va a hallar el máximo común divisor y mínimo común múltiplo de un número y nos dan iguales, pues hay que desconfiar del procedimiento que se hizo porque algo en el camino quedó mal hecho y por tanto tenemos que revisar y volver a mirar que el ejercicio esté bien correcto. Bueno, continuemos con el siguiente tema. Fraccionarios. La forma más sencilla de mirar un fraccionario es básicamente las partes que se toman en total. Como nos enseñaban en el colegio, suponiendo 3 sextos, 3 sextos es básicamente tener un pastel dividido en 6 partes, es decir, dividido entre este número, y se tomaron 3, lo que se tomó acá.
Si lo miramos de otra manera, fíjense, bueno, si esto fuera simétrico, si la imagen fuera simétrica, lo que implica es que yo básicamente tomé la mitad de la torta. Es decir, que 3 de estos también se puede escribir como un medio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si le sacamos tercera a 3, 1. Y tercera a 6 da 2. ¿Listo? Bien. Esa sería una forma de verlo. Otra forma de verlo, ¿cómo sería? Hay ocasiones en que el número de arriba es mayor al número de abajo. ¿Eso qué implica? Que se tomaron más unidades de las que se tenían. Es decir, si yo tenía un pastel con 4 unidades dividido entre 4 partes iguales, me tomé esas 4, pero no solo me tomé esas 4, sino que tomé otro pastel y me tomé otras 3. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 partes de 8. ¿Ok? Y eso es como se puede representar. Fíjense que me comí todas las 4 piezas de acá. Por lo tanto, esto se puede representar por un 1. Y esta parte la podemos representar como 3 partes tomadas de 4, es decir, 3 cuartos. Si yo hago la suma de estos dos números de 1 y 3 cuartos, haciéndolo por el método de la carita feliz que ya se comentó, cruz, cruz y carita, 4 por 1 da 4, 3 por 1 da 3. Y la multiplicación de 4 por 1 da 4. ¿Eso que me da? 7 cuartos. Por lo tanto, esta notación es válida para representar también 7 cuartos. ¿Ok? Bien. Ahora, las operaciones entre números fraccionarios son muy sencillas. Los parámetros son muy fáciles de ver. Para primero la multiplicación. Tenemos 3 medios multiplicado por 4 séptimos. Lo que se hace básicamente es sencillo. Multiplico en línea recta. 3 por 4, acá lo tenemos, y 2 por 7. ¿Sí lo vemos? Entonces 3 por 4 da 12. Y 2 por 7, 14. Si simplificamos, es decir, si llevamos ese número a su más mínima expresión, puede quedar de esta manera. 12 que tiene mitad y 14 también. Entonces, ¿la mitad de 12 cuál es? 6. ¿Y la mitad de 14 cuál es? 7. Es lo mismo que decir que estamos haciendo esto. Estamos dividiendo cada numerito por 2 para que el balance se mantenga, ¿correcto? Sería lo mismo que hacer esto. Tengo 12 sobre 14 multiplicado por 1 sobre 2. Y fíjense, un medio sobre un medio da 1. Quiere decir que yo a esta fracción le estoy multiplicando un 1. Y cualquier número multiplicado por ese mismo número da 1. Es decir, que esa operación es válida. Bien. Ya sabiendo eso, entonces, mitad de 12, 6. Y mitad de 14 da 7. Y el resultado que obtuvimos fue 6 séptimos. Ese es el resultado de la multiplicación. ¿Ok? Bien. División. La división se hace del siguiente modo. Tengo 4 tercios dividido entre 8 novenos. ¿Cómo se hace esto? Hacemos una línea grande, el primer factor lo colocamos arriba y el segundo factor se coloca abajo. Luego de hacer eso, hacemos la regla de la carita feliz, es decir, multiplicamos extremos, es decir, el 4 por el 9 y los factores medios, 3 por 8. Los factores de afuera van arriba, es decir, 4 por 9, 36. Y los de abajo, los del medio, van 3 por 8, 24. Va abajo, ¿ok? Listo. Si simplificamos, mitad de 36 da 18, mitad de 24 da 12, mitad de 18, 9, mitad de 12, 6. Estos dos números tienen tercera, por lo cual tercera de 9 sería 3 y tercera de 6 es 2. Para la suma y la resta. Para la suma y la resta, como ya lo vimos, se hace mediante el método de la carita feliz. Es decir, si yo tengo estos números acá, lo que se hace es multiplicar 16 por 5, y va arriba, más, este más de aquí, que es el mismo de acá del medio, 4 por 3. 4 por 3, ahí lo tenemos. Y por último abajo se deja la multiplicación entre estos dos números, 3 por 5. Listo. Haciendo esas multiplicaciones, 16 por 5 da 80, 4 por 3 12 y 3 por 5 15. Simplificando todo esto nos va a dar 92 quinceavos. Y como vemos, esta expresión no se puede simplificar más. ¿Por qué? Porque 92 no es múltiplo de 15 de ninguna manera.
Ahora, hay un caso especial para la suma y la resta. ¿Qué pasa cuando el exponente de abajo es 3? Pues lo que se hace simplemente es dejamos este mismo 3 aquí abajo y lo único que se hace es restar los factores de arriba. 4 menos 16. Eso nos da menos 12 sobre 3. Eso que implicaría que nos da menos 4. Ahora, pero si yo soy una persona que no me acuerdo de ese método y que solo me acuerdo de la carita feliz, pues bien, también se puede hacer. Hagámoslo. Vamos a hacer carita feliz cuando los factores tienen la misma base. 4 por 3, 12. El menos 16 por 3, 48. Sobre 9. 12 menos 48 da menos 36. Y esto sobre 9. 36 dividido entre 9 da menos 4. ¿Sí ven? El método de la carita feliz sirve en cualquier caso, tanto si las bases son las mismas, como en este caso, o diferentes. ¿Listo? Entonces, si uno tiene una mala memoria, pues puede utilizar el método de la carita feliz en cualquier situación. ¿Listo? Bien, vamos a lo siguiente. Razones, decimales y porcentajes. Una razón, hablándolo literalmente, su definición nos dice que es simplemente la comparación entre dos números. Cuando yo comparo dos números, lo que se hace básicamente es una división. Comparemos 84 y 16. La razón entre estos dos números es 84 dividido entre 16. Generalmente lo que se hace es poner el mayor número en la parte de arriba y el menor número en la parte de abajo. Si simplificamos, la mitad de 84 es 42 y la mitad de 16 es 8. Mitad de 42, 21, mitad de 8, 4. Y esta es la mínima expresión fraccional que yo puedo tener. Si yo hago eso mediante la calculadora, nos va a dar que esto es igual a 5,25. ¿Esto qué implica? Que 84 es 5,25 veces 16. O que 16 está contenido 5,25 veces en 84. Esa es la única comparación que se puede obtener entre ellos. El porcentaje. El porcentaje se puede decir que es como un corolario de los fraccionarios. Es decir, que es como un pequeño teorema que sale de los fraccionarios. Supongamos que yo quiero obtener el 15% de 200. La única forma posible que hay para obtener eso, hay varios métodos, pero en general la forma más sencilla para hacerlo es lo siguiente. Se toma como estándar que 1 es el 100%, ¿ok? Y entre 0 y 1 hay decimales, está el 0,1, está el 0,2, en fin. Si yo quiero obtener una fracción, lo que yo lo puedo hacer es expresarla mediante este decimal. El 15% es igual a 0,15. Y así se puede hacer para cualquier número. Cualquier número que yo quiera expresar, se puede expresar de forma decimal. Si yo quiero sacar el 74,3% de algo, pues simplemente se expresa como 0,743. Y se le multiplica por el número al cual yo quiero obtener ese porcentaje. Bien. Entonces, en este caso nos piden el 15% de 200. Lo único que se hace es multiplicar al 200 por 0,15. 0,15 en fraccionario se puede expresar como 3/20. ¿Cómo hago yo para saber que 0,15 es igual a 3/20? Pues muy sencillo. Lo que yo hago es 0,15 por 100 sobre 100. Recordemos que 100 sobre 100 es igual a 1, es decir que yo estoy multiplicando por un 1 a ese 0,15, por lo cual yo no estoy afectando en nada. Como multipliqué por 100, la coma se corre 2 unidades, 1 y 2. Por lo cual, esto nos va a quedar igual a 15 sobre 100. Listo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? 15 y 100 son múltiplos de 5. Luego, quinta de 15 es 3. Y quinta de 100 es 20. ¿Sí ven? Esta es la forma de obtener un fraccionario a partir de un decimal. Pero bueno, ya vamos a entrar en eso más adelante.
Por ahora, lo que estamos haciendo es simplemente sacar el porcentaje de un número. Y bueno, como yo quiera hacerlo, ya sea mediante 0,15 si tengo mi calculadora, o si tengo la capacidad de sacar este fraccionario, simplemente lo hago y multiplico. Y luego simplemente es simplificar. Recordemos que la multiplicación de un fraccionario, cuando yo tengo un número entero, se le agrega un 1 abajo. Y se hace la multiplicación directa. De esta forma. Y bueno, ya haciendo las respectivas operaciones, me voy a dar cuenta que eso es igual a 30. ¿Y 30 qué es? Como ya lo había dicho antes, es el 15%, que era lo que estábamos calculando, ¿ok? Los decimales. Los decimales básicamente la generalización de los fraccionarios y los porcentajes. Y es la forma natural como se representa una fracción. Es decir, no se le adhieren signos, no se le adhiere nada. Veamos acá. 0,5 puede ser representado como el 50% de algo. Pero asimismo es el 1/2 de algo. ¿Listo? Entonces fijémonos que todos estos tres factores son lo mismo, pero representados de diferentes maneras. Y esa representación se utiliza básicamente dependiendo del contexto en donde yo quiero utilizar el número. ¿Ok? Bien. Ahora, si yo tengo un decimal como el 1,46 y yo lo quiero representar como fraccionario, se hace el procedimiento que se explicó anteriormente. Primero se multiplica por un número que me permita eliminar la coma. Entonces, si yo tengo la coma acá y la quiero correr hasta acá, lo que se hace es agregar un 1 y ponerle tantos ceros como tantos espacios que se quieran correr la coma. En este caso se quiere correr un espacio, dos espacios, por lo cual van a haber dos ceros acá. ¿Ok? Listo. Eso mismo se replica en la parte de abajo, se le pone un 100. ¿Ok? Listo. 1,46 por 100 nos da 146. Y 100 por 1, recordemos que acá hay un 1 imaginario. 100 por 1 da 100. Simplificando, esto nos da que 146 sobre 100 es lo mismo que 73 sobre 50. Y de esa forma ya tenemos nuestro número fraccionario. Pero ahora, hay números decimales que no son tan sencillos de analizar. Y son los números decimales periódicos. Un número decimal periódico, ¿qué es? Un número que cierta cantidad de cifras se repiten tanto número de veces. En este caso, yo tengo el número decimal 0,234 decimal. La rayita solo cubre del 2 al 4. Quiere decir que estos tres números son los que se repiten infinitamente. Su representación, ¿cómo sería? Sería este, 0,234 y se repite 234, 234 y así continuaría infinitamente. Pero también hay otros decimales que no son periódicos. El caso clásico de este ejemplo es el número pi. Pi es un número irracional y no periódico. Irracional, ¿por qué? Porque no tiene una representación fraccional, digámoslo así. Más adelante veremos los conjuntos, las clasificaciones de los números, pero por el momento lo único que nos interesa saber es que este número no periódico no se le repite ningún número en ningún momento. ¿Ok? Fíjense. 3, 14, 15, 96, 65 y así en adelante siguen otros números, pero nunca va a haber una secuencia con la cual yo la pueda resumir de esta forma que está acá. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo. Tengo 0,45 periódico. Si yo lo quiero convertir a un número fraccionario, lo primero que se va a hacer es declarar una variable. Esa variable va a ser n y va a ser igual a 0,45 sin la rayita. ¿Ok? La rayita se va. Luego voy a hacer lo siguiente. Primero vamos a correr la comita dos espacios, por lo cual voy a multiplicar a mi variable n por 100. Entonces 100 por n nos da igual a 45,45. Y le ponemos ese 45, qué pena, acá sí va la rayita. Sí, sí va. Listo. Nos queda 45,45 y eso es lo que se va a dejar, ¿ok? Luego, para yo eliminar estos decimales que está acá, lo que yo voy a hacer es restarle a esa ecuación de acá un n. Cuando yo se lo resto, entonces lo coloco así, de esta manera, menos y menos. ¿Y qué hacemos? Se eliminaron los decimales y me queda únicamente 45. 100n menos una n, acá hay un 1 invisible. Eso me da igual a 99n.
Si yo despejo n, me va a dar lo siguiente. 99 está multiplicando aquí, al otro lado pasa a dividir. N es igual a 45 sobre 99. Simplificándolo, llego hasta acá. 5 onceavos. ¿Qué quiere decir eso? Que mi número 0,45 periódico es igual a 5 onceavos. ¿Listo? Si quieren revíselo con la calculadora y se darán cuenta que sí quedó bien hecho. Pero bien, hay números en los que no necesariamente la rayita va hasta el final, hasta donde termina la coma, sino que simplemente hay una simple cantidad de números que sí se repiten. Por ejemplo, podría aparecer también esto. Ese es otro típico caso. Dos números que no se repiten y de aquí en adelante sí lo hacen. Para manejar ese tipo de números se va a hacer el siguiente análisis. Se hace lo mismo que en el ejercicio anterior. Se declara una variable n igual a 0,35. Y en este caso vamos a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar por 10 a mi n. Eso que me da 10n. Y luego 0,35 por 10 me da 3,5. ¿Esto con qué fin lo hago? Ya lo vamos a ver. Entonces, hago lo mismo de la vez pasada. Multiplico mi n por 100 y me queda 100n igual a 35,5. ¿Por qué yo le meto 10 acá? Porque fíjense que yo tengo que eliminar estos decimales. Si yo le restara a 100n, le restara solo n, fíjense que aquí lo que pasaría es que mis decimales siguen actuando en mi ecuación. Y eso no es lo que yo necesito. Lo que yo necesito es eliminar esto de acá y esto de acá. Por eso fue que yo declaré esto de aquí de 10n, para que este numerito me eliminara esto de acá. ¿Listo? ¿Y cómo yo hago para declarar esto de acá? Pues muy sencillo. Primero declaro mi 100n igual a 35,5 y miro que lo quiero eliminar. En mi caso es esto de acá. A partir de eso yo ya sabré que si corro un espacio la comita, ya voy a tener un 3,5 y por tanto ese 3,5 en sus décimas me podrán eliminar las décimas de arriba. ¿Ok? Listo. Luego, ¿qué es lo que se hace? Bueno, la operación. Pongo esto acá y lo resto. 100n menos 10n me da 90n. 35,5 menos 3,5 se van los decimales y me quedan 32. Despejando mi n, 90 está multiplicando en este lado, pasa a dividir. Y esto me da igual a n es igual a 32 noventavos, que simplificándolo me da 16,45. Y así es como obtengo que 16,45 es igual a 0,3 periódico. Bien, ahora vamos a entrar en los términos de proporcionalidad directa e inversa. La proporcionalidad directa, ¿cómo se define? Básicamente lo que nos dice es que la razón entre dos números va a ser igual a una constante k, donde k siempre va a ser constante. Si nosotros despejamos esto, ¿qué nos podría dar? Nos da que a es igual a k veces b. Y k va a ser un número constante, nunca va a variar. Desde el punto de vista de las funciones, nosotros podríamos mirar que a está en función de b y que k es la pendiente. Es decir, que esto se podría graficar, tendremos acá, y la pendiente es decir, la razón de avance de y con respecto a x sería igual a k. Pero bueno, eso va en un tema más adelante. Solo quería hacer énfasis en que eso también tiene una representación gráfica. ¿Ok? Listo. Ahora, ya sabiendo esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, recordar esto, ¿no? Que un número es múltiplo del otro cada veces. Y esa relación siempre se va a mantener. La proporcionalidad directa que nos dice que si A aumenta, B va a aumentar también. No necesariamente al mismo ritmo, pero sí las dos van a avanzar. Y por el otro lado, si A disminuye, automáticamente B tiene que disminuir de algún modo. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la proporcionalidad. Listo. Ahora hagamos un ejercicio para ejemplificar lo que acabamos de decir. Se nos da la siguiente afirmación. Si para comprar 2 kilogramos de harina se necesitan 1.300, ¿cuánto dinero se necesita para comprar 5 kilogramos de harina?
Bien, acudiendo a esta ecuacioncita de acá, vamos a hacer la siguiente relación. La relación entre dinero y kilogramos va a ser igual a una constante K. Reemplazando por valores, yo tengo que 1300 es proporcional a 2 de alguna manera. Pero me están preguntando ahora, ¿cuánto dinero necesito para comprar 5 kilogramos de harina? Lo que no sé es el dinero. Entonces voy a aclarar mi constante X, que es semejante a mis 1300. Y acá abajo pongo 5, que es igual a mis 5 kilogramos. Es como decir, 1300 es a X lo que 2 es a 5. Esa es la forma de decirlo. ¿Listo? Bueno, despejando, si paso este 5 a multiplicar a este lado, y si paso este 2 a multiplicar a este lado, nos queda esta ecuación. Y despejando X, es decir, pasando 2 a dividir, me queda esto. Y esto es igual a 3250. Conclusión, para comprar 5 kilogramos de harina, voy a necesitar 3200 pesos. Esa es la conclusión. 3250 pesos. ¿Listo? Si nosotros miramos esto gráficamente, lo que nos va a mostrar es que, fíjense esto, hay una tendencia de puntos que coinciden. Es decir, para 2 kilogramos de harina necesité 1300. Para el doble de harina, pues obviamente voy a necesitar el doble de dinero, es decir, 2600. Y lo mismo, si para 2 necesité 1300, pues si para el triple voy a necesitar el triple de dinero, es decir, 3900. Entonces, para una proporción directa, la característica fundamental es que se puede graficar de esta manera y que va a estar ejemplificada por una función lineal que cruza por el origen, asumiendo que estos fueran los ejes X y el eje Y en nuestro sistema cartesiano. ¿Ok? Bien. Ahora tenemos la proporcionalidad inversa. Una proporción inversa básicamente lo que nos dice es que la multiplicación de mis dos variables siempre va a ser igual a una constante. Si yo despejo esto me permite ver mucho mejor qué es lo que pasa con ellas. Fíjate bien, si b aumenta, ¿qué va a pasar? Esta fracción va a ser mucho más pequeña. Supongamos yo tengo 6 es igual a 3 sobre 2. Listo. Si yo aumento este 2, es decir, yo hago esto, aumento entre 6, que me va a dar que este número 3 estos es mucho más pequeño que 3 medios. 3 medios es igual a 1,5 y este es igual a 0,5. ¿Esto qué implica? Volviendo acá, que si B aumenta, A va a disminuir. Esa es la relación de proporcionalidad inversa, que una de las dos variables, si aumenta, la otra automáticamente tiene que disminuir. Y eso está acorde a una constante de proporcionalidad que siempre se va a mantener durante toda la operación, ¿correcto? Listo. Vamos ahora a ejemplificar esto mediante un ejercicio. Se tienen dos trabajadores que demoran 24 horas en pintar una casa. ¿Cuánto demorarán 6 trabajadores? Bien. Volviendo a esta ecuación de acá, tengo mis dos variables, trabajadores y horas. Entonces, trabajadores por horas tienen una constante de proporcionalidad. Llevándolo al caso concreto, 2 por 24 tiene una relación de proporcionalidad que es igual a 6, es decir, tengo mis 6 trabajadores, pero no tengo mis X números de horas. ¿Ok? Si yo despejo X, es decir, pasando 6 al otro lado a dividir, me da que 48 sobre 6 es igual a 8. Conclusión. 6 trabajadores se demoran 8 horas en hacer el mismo trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago yo para ver que una relación es inversa o directa? Pues muy simple. Si yo tengo 2 trabajadores que demoran 24 horas y luego me preguntan qué harán 6 trabajadores, pues por lógica, si yo sé que hay más trabajadores, pues la lógica me dice que va a haber un número mucho menor de horas para demorarse en hacer ese mismo trabajo, ¿ok? Eso es lo que me hace a mí ver cuando una relación es inversa, inversamente proporcional o directamente proporcional. Lo mismo acá. Si yo miro acá, a mí me costaron 2 kilogramos 1300 pesos. Pues
por lógica, yo sé que si yo quiero más kilogramos de harina, pues voy a necesitar mucho más dinero. Es decir, las dos cantidades van a aumentar. Esos son los criterios que a mí me permiten ver si una relación es inversa o es directa. Bien, entonces ya después de haber hecho esta ecuación y haber despejado, yo puedo graficar esta relación. Fíjense que a medida de que aumenta la cantidad de trabajadores, el tiempo para hacer la misma obra va a ser mucho menor. ¿Sí ven? Esa es una función exponencial que se llamaría, ¿ok? Y nunca va a tocar el origen. Es decir, esta función siempre se va a acercar más al eje X y nunca lo va a tocar en ningún momento, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Listo. Haciendo un pequeño resumen, tenemos lo siguiente. La relación directa nos dice que la razón entre dos números siempre va a ser constante. Es decir, si un número aumenta, el otro también va a aumentar. ¿Ok? Y eso siempre se va a mantener. Para las relaciones directas se va a manejar la regla de 3 simple. ¿Y por qué es la regla de 3 simple? Muy sencillo. Porque yo estoy utilizando 3 factores para hallar un factor. Por eso se llama regla de 3 simple. ¿Ok? Listo. Para la proporcionalidad inversa o las relaciones inversamente proporcionales, yo veo que dos cantidades al ser multiplicadas van a tener una relación de proporcionalidad y esa relación se mantiene cuando uno de los dos factores aumenta y el otro disminuye. Siempre va a ser así. Y en este caso, como A aumentó, B disminuye. Pero en el caso contrario, si A disminuye, automáticamente B tiene que aumentar para mantener esta proporción. ¿Ok? Listo. Ya teniendo esto, lo puedo mirar de esta forma matemática y por consiguiente me doy cuenta que para las relaciones inversamente proporcionales voy a utilizar la regla de 3 inversa, que fue lo que se hizo en este ejercicio. ¿Ok? Bien. Pero ahora, ¿qué pasa si yo utilizo más de 2 variables? Es decir, si están pintando una casa 3 trabajadores y lo hacen en 2 días descansando, no sé, 15 minutos al día, por decir algo. Pues para eso yo necesito una forma de calcularlo. Y eso se hace mediante la regla de 3 compuesta. Y se hace del siguiente modo. En la siguiente afirmación me dice, 10 vacas comen 30 kilogramos de pasto en 20 días. ¿Cuántos kilogramos de pasto comerán 15 vacas en 10 días? Bien, lo primero que hacemos es organizar nuestros datos en 3 columnas. El número de vacas que me dan al principio, 10, los kilogramos, 30, y el número de días que demoran en comérselos, es decir, 20. Luego, ahora ubico los datos de mi pregunta. Me dan 15 vacas y me dan 10 días, y no tengo ni idea de cuántos kilogramos se van a comer. Pues bien, lo que se hace en la regla de 3 compuesta básicamente es eliminar una de las columnas. ¿Y cómo lo hago? Multiplicando alguno de estos dos factores de tal forma que pueda eliminar la columna. En este caso, ¿qué fue lo que se hizo? Al 10 se le multiplicó por 2, por lo cual me dio 20. Pero otra forma de haberlo hecho es que yo hubiera podido dividir 20 entre 2 y me hubiera dado 10. Y así hubiera podido hacer lo mismo, pero utilizando los factores del factor de arriba. En este caso lo que hice fue multiplicar por 2 el factor de abajo y me dio 20. Como yo ya lo hice acá, lo que yo tengo que hacer es arreglar alguna de estas dos columnas. ¿Y eso cómo lo hago? Aludiendo a mi lógica. Entonces veamos. 10 vacas se comen 30 kilogramos en 20 días. Si yo tengo un doble de días, pues ¿qué va a pasar? Pues que a mayor cantidad de días, las vacas van a comer una mayor cantidad de pasto. Eso quiere decir que aquí yo lo voy a multiplicar por un 2. ¿Listo? Pero ¿qué hubiera pasado si yo lo hubiera hecho en la columna de las vacas? Si yo tengo un número, una mayor cantidad de días para una misma relación, permítanme, listo.
Si yo tengo una mayor cantidad de días, en este caso el doble, con la misma relación de pasto comido, pues ¿qué tiene que pasar? Pensémoslo. Misma cantidad de pasto, pero mayor cantidad de días. Pues lo que tiene que hacer es que el número de vacas tiene que disminuir. Por lo tanto, yo hubiera tenido que calcular con 7 medios. Pero esa es una operación muy engorrosa, por lo cual yo preferí quedarme con la columna de los kilogramos, ¿ok? Eso fue lo que se hizo. Listo. Luego de tener eso, pues bueno, como mi columna 3 ya está toda igualada a 20, pues pasa a ser un dato más de mi ecuación. ¿Y qué hago? Simplemente eliminarla. Luego me quedo con estas dos columnas, vacas y kilogramos. 10 es a 30, como 15 es a 2x. Y lo que hago simplemente es hacer la regla de 3 simple, la que habíamos visto anteriormente. 10 la multiplico por 2x y se iguala a 15 por 30. Luego, haciendo las operaciones respectivas, me queda que x es igual a 450 sobre 20. Por simplificación, puedo eliminar los ceros y eso me quedaría 45 medios. Y 45 medios dividido entre 45 dividido entre 2 me da 22,5 kilogramos. ¿Y este número qué es? El número de kilogramos de pasto que se comerían 15 vacas en 10 días. Esa es la solución, ¿vale? Listo. Vamos a otro ejemplo. Hay 8 obreros que trabajan 18 días para poner 16 metros cuadrados de cerámica. ¿Cuántos metros cuadrados de cerámica pondrán 10 obreros trabajando 9 días? Listo. Este ejercicio lo hice de las dos formas, es decir, utilizando una columna y luego la otra, para llegar al mismo resultado. ¿Listo? Entonces, ubicamos mis datos. Número de obreros, número de días y metros cuadrados. En el primero me dan 8 obreros, 18 días para hacer 16 metros cuadrados. Y en la pregunta me dan 10 obreros, me dan 9 días de trabajo y me preguntan cuántos metros cúbicos puedo obtener. Entonces, todas las filas que hay aquí, la más fácil de igualar es la de 10. ¿Y cómo lo hago? Multiplicando el 9 por 2. Esto me da lo siguiente, 18 igual a 18. Elimino la fila y luego me quedo con las filas restantes. 8 y 10 y 16, 2x. Como 8 es a 16, 10 es a 2x. Y luego hago la operación que ya les había comentado anteriormente, que es la operación en cruz. Entonces, multiplico 8 por 2x, que es igual a 16 por 10. Despejando, eso me queda 16 por 10 sobre 8 por 2. 16 por 10, 160, 8 por 2, 16. 160 dividido entre 6 me da igual a 10 metros cuadrados. ¿Y eso qué es? Significa que 10 obreros en 9 días pondrán 10 metros cuadrados. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a hacerlo de la otra forma. Bueno, se me olvidó explicar acá. Como aquí yo arreglé la fila del medio multiplicando por 2, tengo que hacer el arreglo o en esta fila o en esta fila. En este caso yo elegí arreglar esta fila. Entonces veamos. A mayor número de días que harán la misma cantidad de trabajadores, pues harán el doble del trabajo. ¿Por qué? Porque se les dio más tiempo, así que van a poder hacer el doble del trabajo. Como multipliqué por 2 acá, el mismo 2 lo voy a multiplicar por 2 acá mediante lógica. ¿Sí? No necesariamente que porque yo multipliqué 2 por 9 y medio 18, no necesariamente tengo que multiplicar por 2 aquí o acá. Depende de la lógica. Porque si yo hubiera manejado esta columna, ya vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Listo? Y bueno, ya habiendo arreglado esta columna, se hacen los respectivos arreglos que ya se explicaron y llegamos a que x es igual a 10 metros cuadrados. Ahora, devolvamos. Tengo la fila 18 y 18 ya arreglada y voy a arreglar la fila 1, es decir, la de acá. Entonces veamos. Si yo aumenté el número de días y mantengo el mismo número de metros cúbicos que yo debo arreglar, que yo debo poner de cerámica, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Disminuir acá o aumentar? Pues en este caso se va a disminuir el número de trabajadores. ¿Por qué?
porque se les dio más días para hacer el mismo trabajo. Si se les dio más tiempo para hacer el mismo trabajo, pues yo puedo, digámoslo así, prescindir de trabajadores, y por lo cual este número lo divido entre 12. ¿Sí ven? Entonces, el arreglo que se hizo finalmente fue dejar 8 y 5, 16 y x. ¿Sí se fijan? Es una relación de proporcionalidad que siempre hay que tener en cuenta, ¿ok? Y nuestra lógica nos va a ayudar siempre con eso. Bueno, ya habiendo arreglado la columna de acá y la columna de acá, tenemos que 8 es a 16, lo que 5 es a x. Hacemos la operación en cruz, 8 por x, 8x y 16 por 5. Despejando la x me da 80 sobre 8. ¿Y eso qué es? ¿A qué es igual? A que el número a que los metros cúbicos de cerámica puestos por 10 trabajadores en 9 días es 10. Y si ven, lo hicimos. Todo esto fue posible hacerlo por cuenta de que supimos utilizar nuestra lógica para arreglar o la columna 1 o la columna 13. ¿Listo? Bueno, espero les haya servido este ejercicio donde amplifiqué las maneras que hay para arreglar las columnas a partir de nuestra lógica. Listo. Ahora vamos a entrar a la última parte de este tema, que es la potenciación, la radicación y la logaritmación. La potenciación, ¿qué es? Es la multiplicación por sí mismo de un mismo número base, tantas veces como lo indique un exponente. ¿Eso qué implica? Si yo tengo una base a elevada a un exponente n, lo que me está diciendo es que mi número a se tiene que multiplicar por el mismo tantas veces como me ha dicho el exponente. ¿Cuántas veces? N. ¿Cómo puedo yo mostrar esto? Si yo tengo 3 a la 3, es igual que 3 por 3 por 3. ¿Ok? Multipliqué 3 veces, 1, 2, 3, mi número 13. Lo mismo, 2 a la 6, digamos. Es lo mismo que hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Multipliqué el 2 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Eso es básicamente lo que nos dice la potenciación. Ahora, vamos a entrar en las propiedades de la potenciación. Entonces, la primera es que a la 0 es 1. ¿Y eso por qué será? Pensemos. Es como multiplicar 0 veces mi número a. Y si yo multiplico 0 veces mi número a, me va a dar 1. De por sí no tiene mucha lógica, pero es, digámoslo, un estándar que se aplicó y que se ha visto que funciona. ¿Listo? Ahora, a la 1 es igual a a. ¿Por qué? Porque multipliqué a por sí mismo una sola vez. ¿Listo? Bueno, ahora las propiedades más profundas. Lo que la experiencia me ha dejado ver es que en la matemática la multiplicación tiene mucho que ver con la suma, y eso nos lo presentan las propiedades de la potenciación en este caso. Si yo tengo dos números que se están multiplicando, dos potencias que se están multiplicando y tienen la misma base, pero exponente diferente, lo que se va a hacer es dejar la misma base que yo tenía y simplemente se suman mis exponentes. Eso es lo que se hace. Siguiente propiedad. A la menos n es igual a 1 sobre a la n. Como es un número negativo, básicamente lo que está haciendo es dividir a mi número, ¿sí? Y eso se representa de esta forma, ¿ok? Siguiente propiedad. Esta es la propiedad de la conmutatividad. Si yo tengo una fracción que está elevada a la m, entonces lo que yo voy a hacer, voy a repartir la m tanto a A como para B. Y esto me va a quedar así. ¿Ok? Repartida la m para los dos componentes de mi fracción. Luego, si yo tengo una fracción elevada a un exponente negativo, lo que se hace es algo muy parecido acá. Pongo un 1, mi fracción, y pongo todo lo que tengo acá, aquí elevado, pero a la n positivo, como se hizo acá. ¿Sí se dan cuenta? Luego, ¿qué se hace? Esto ejemplifica algo así. Esto es igual a ¿qué?
Pero nosotros que sabemos, cuando tenemos algo así, esperen, me expando un poquito la rayita de eso para que se vea. Cuando yo tengo algo así, yo le agrego un 1 por debajo a esto y hago ley de la oreja, donde los componentes de arriba, los componentes de los extremos van arriba y los componentes del lado medio van abajo. ¿Sí ven? Y esto es lo mismo que obtuvimos acá. ¿Sí ves? ¿De dónde salió este 2? A ver. Lo repartí mal. Pero bueno. ¿Se entendió la idea, no? Eso. Ahora sí. Listo. ¿Y si ven? Si se fijan, esto mismo fue lo que obtuvimos acá. Pero acá se hizo de una forma mucho más despaciada, más explicada. ¿Ok? Listo. Siguiente propiedad. Si yo tengo una fracción que me está manejando una misma base, pero me está cambiando el exponente, lo que se hace es lo siguiente. Bueno, entonces esta otra característica que me he dado cuenta en las matemáticas. La división tiene mucho que ver con la resta. Y esto se ejemplifica acá. A a la m sobre a a la n es lo mismo que decir a la m sobre n. Al de arriba siempre se le va a restar al de abajo. ¿Ok? Listo. Siguiente propiedad. Si yo tengo un número que está elevado a un exponente y adicional todo esto se eleva a otro exponente, la propiedad me dice que yo puedo multiplicar simplemente estos dos números y por consiguiente voy a tener una igualdad que es igual a esto. Acuérdense que en la multiplicación el orden de los factores no afecta al resultado, por lo cual a la n por m es lo mismo que a la m por n. Y si le ponemos un pequeño paréntesis acá, me queda esto mismo. ¿Sí se dan cuenta? En pocas palabras, esta propiedad me dice que los exponentes son conmutativos. Listo. Para la radicación. La radicación básicamente es el caso más general de las potencias. Pero, en este caso las potencias se van a utilizar potencias de índice racional o fraccionario. Veamos qué nos dice la radicación. La radicación me dice que la enésima raíz de mi base a es b siempre y cuando b elevado a la n, esta misma n, sea igual a a. Miremos algo. Por normas de exponenciación, yo puedo representar esto de aquí como esto mismo. Son equivalentes. ¿Ok? Luego, si yo lo hago por normas de exponenciación, yo cojo esto, todo esto, y lo elevo a la n. Y elevo b a la n. Acuérdense, ¿qué se puede hacer acá? 1 por n por n. Y esto va a ser igual a ¿qué? A n sobre n. Y n sobre n, ¿a qué es igual? A 1. Es decir, que esto de acá va a ser igual a la 1 y va a ser igual a b a la n. ¿Sí se dan cuenta? Y fíjense que llegamos a este mismo resultado. Esto mismo de acá es esto mismo de acá. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a considerar las propiedades de la radicación. Pero tenemos que tener unos estándares porque la radicación es muy exigente en cuanto a algunos parámetros. Lo primero que se va a considerar es que la base A o la base B, dependiendo, van a pertenecer a los números reales. Y que no se va a considerar al 0 como uno de sus números reales. ¿Por qué? Porque la raíz enésima de 0 no está definida. Es por eso que el 0 se excluye. Bueno, adicionalmente se va a decir que m y n pertenecen a los números enteros. Como se digo, los números enteros, más adelante vamos a explicar cuáles son los conjuntos de los números, los enteros, los reales, los naturales, en fin. Pero por el momento, simplemente tenemos que saber que estos dos pertenecen a los números enteros, es decir, tanto a los números negativos como a los positivos y el 0. ¿Listo? Entonces, primera propiedad. La raíz enésima de a elevado a la m es lo mismo que a elevado a la m sobre n. Si yo tengo dos raíces a las cuales se le está sacando la misma enésima raíz, pero con base diferente, lo que se puede hacer es multiplico las bases y la raíz, el radicando, se deja igual. ¿Ok? La división de dos raíces donde la enésima raíz es la misma
los dos, pero con base diferente, lo mismo que sacar la raíz enésima del fraccionario. Y por último, la enésima raíz de la mésima raíz de a es lo mismo que multiplicar n por m. ¿Ok? Y dejando la base. Y la última propiedad de la radicación es, si yo tengo una base a multiplicado por una raíz, lo que yo puedo hacer es meter esta a la raíz, pero tengo que hacer que esto sea equivalente a esto. Fíjense, ¿qué pasa cuando yo hago esto? Esto es igual a la n sobre n. Y n sobre n es 1, es decir, que esto es igual a la 1, que en síntesis es igual a a. Es decir, que básicamente lo que se hizo acá fue agregar este exponente n para dejar este a en las mismas condiciones de entrada que de salida, para que no le afecte su magnitud en ningún momento. Eso fue lo que se hizo, ¿ok? Listo. Y con esto acabamos las propiedades de la radicación. Bien, por último, tenemos la logaritmación. La logaritmación en base a un número n es el exponente al que hay que elevar dicha base para que dé n. ¿A qué se refiere esta expresión? Si yo tengo logaritmo en base a de un número n y eso es igual a x, lo que me está diciendo esta expresión es que cuando yo cojo mi base a y lo elevo a la x, eso automáticamente tiene que ser igual a n. Eso es lo que se dice, ¿ok? Bien. Entonces, a partir de esa definición, se obtienen inmediatamente tres consecuencias. Lo primero, logaritmo en base a de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque a a la 0, como ya se dijo en las propiedades de la potenciación, es igual a 1. ¿Listo? Listo. Segunda consecuencia, ¿cuál es? El logaritmo en base a del número a es igual a 1. ¿Por qué? Porque a la 1 es igual a mi número a. Es decir, ese de acá. ¿Listo? Y la última y la más importante. Logaritmo en base 2 de menos 4. Error. Los logaritmos solo se aplican para los números iguales o mayores a 0. Esa es la norma de los logaritmos. La más importante, la fundamental. ¿Ok? Bien, vamos a las propiedades. ¿Se acuerdan lo que les dije de que la suma tiene que ver mucho con la multiplicación? Pues bueno, eso se extiende acá. Fíjense acá. Logaritmo en base a de n más logaritmo en base a de m. ¿Esto es igual a qué? Básicamente factorizar el m y el n dejando la misma base a. Es decir, es esto mismo. ¿Cómo se puede expresar? La suma de los logaritmos es la multiplicación del logaritmo. Así lo podríamos decir. Lo mismo pasa con la división y la resta. Tienen mucho que ver entre sí. Y en este caso también se aplica. Logaritmo en base a de n menos logaritmo en base a de m es igual a el logaritmo en base a de n sobre m. Este primero va arriba y este va abajo, siempre. Siguiente propiedad. Si yo tengo un logaritmo en base a de un exponente, en ocasiones es mucho más sencillo si yo me elimino esta m. ¿Y cómo lo hago? Pasándola a multiplicar aquí al principio. Eso es lo que me permite hacer eso. Bajo el m y lo paso acá, como un factor multiplicativo. ¿Ok? Listo. Y por último, una de las propiedades menos usadas, pero también igual muy importantes, que se denomina el cambio de base. Si yo tengo el logaritmo en base a de mi número n, pero es muy complicado el cálculo de este logaritmo, lo que se hace es acudir al cambio de base. Es decir, hallo una base c mucho más sencilla que me permita calcular el logaritmo, donde el logaritmo en base c de n sobre el logaritmo en base c de a va a ser lo mismo que el logaritmo en base a de n. ¿Sí se fijan? El n va a ir siempre arriba y el a va a ir siempre abajo. Ejemplifiquemos el cambio de base. Si yo tengo el logaritmo en base 16 de 8, es como difícil calcular ese logaritmo. ¿Por qué? Porque no es un número entero. ¿Qué es lo que hago yo? Voy a hallar una base y esa base que elevada a cierto número me puede dar 8
y me puede dar 16. En este caso, la base más sencilla que se puede encontrar es 2. Entonces vamos a hacer el cambio de base. Logaritmo en base 2 de 8, acuérdense, este va arriba, y logaritmo en base 2 de 16. Aquí, ¿qué es? Logaritmo en base 2 de 8 es 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es igual a 8. Y logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. ¿Por qué? Porque 2 a la 4 es igual a 16. ¿Ok? Listo. Siguiente ejemplo. Tengo el logaritmo en base 9 de 27. Y se hace el mismo procedimiento. Encuentro qué número, qué base puedo yo usar de tal forma que dicha base a elevado a un x me dé 9 y que dicha base a elevado a otro exponente me dé 27. En este caso la base que se pudo encontrar fue 3. Haciendo el cambio de base correspondiente tengo lo siguiente. Logaritmo en base 3 de 27 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 a la 3 es igual a 27. ¿Ok? Y acuérdense, el 27 va arriba y el 9 va abajo. Logaritmo en base 3 de 9 da 2. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado me da 9. De ahí es donde viene el 2. Y bueno, 3 sobre 2 da 1,5. Y bueno, esta como tal fue la primera unidad de los fundamentos de matemáticas o aritmética. ¿Vale?